de la instalación, seguridad de los componentes. El concepto de seguridad es ausencia de peligro, sensación de confianza en algo o en alguien. Vamos a arrancar desde ese concepto en general. Los chicos de seguridad e higiene seguramente lo van a poder ampliar o saben muchísimo más de esto, no es mi caso, pero sí tomo este concepto general y vamos a buscar durante el manejo de acopio de los materiales, durante la instalación y durante el funcionamiento del sistema, o sea, una vez que uno se fue de la instalación. Les dejo en la bibliografía, otra vez más, un buen manual muy extenso, repito, pero muy bueno. Es algo viejo, pero todos los conceptos son aplicables, de British Petroleum, compañía de petróleo haciendo paneles solares, que ya se retiró, me parece, del negocio de los paneles, pero sí está muy bueno porque habla mucho de lo que es la manipulación de los elementos y demás. Lo que uno busca evitar es esto. Acá tenés un módulo astillado. Se rompió un módulo fotovoltaico por un mal manejo y es un problemón. No lo podés arreglar ni reutilizar ni nada, entonces tenés que tener cuidado con esa parte del manejo de la instalación. ¿Cómo movemos los módulos? Ojo ahí, manual del fabricante. Cada fabricante tiene su manual. Por ejemplo, algunos fabricantes te prohíben específicamente esto. Prohíben que uses las sopapas de vidriero para mover los módulos fotovoltaicos. Entonces uno se confía, es una herramienta que es cómoda porque lo pegas, te moves con eso y no te diste cuenta, hay alguna foto, alguna documentación y perdiste la garantía por un manejo inadecuado durante la instalación. Lo mismo que esto es algo que uno nunca suele, cuando empieza no tenés en cuenta, pero tenés que ir al techo con los módulos, es complicado. Si buscan van a encontrar que hay escaleras con trolleys, o sea, con carritos que corren sobre la escalera para llegar con los módulos por arriba. Subir de a dos en la escalera no va, eso no va, está fuera de lo que es seguridad, porque puede haber cualquier problema, se patina uno, se vienen los dos abajo y no pueden subir dos personas en una misma escalera. Entonces lo que uno termina haciendo es algo similar a esto, un izaje, pero es complicado, no es tan fácil. Te sopla viento, uno no va a suspender una instalación que hizo 200 kilómetros para hacerla por ahí porque hay viento y vos tenés que llegar con los módulos igual arriba del techo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Esta solución es una solución que es comercial, eso se vende afuera, es bastante apropiada, uno lo guía como si estuviera levantando vidrios. Tienes un palo, una polea, alguien arriba para recibir el módulo. Cada módulo pesa 18 kilos, acordémonos, y mide 1,60 por 1 metro. No es que es algo fácil también de manipular. También hay que tener cuidado con el viento arriba del techo. Elementos de seguridad. Tensores, estos son con freno, es algo que hay que usar mucho. Acá arriba, seguridad para los que están trabajando y para los que están abajo, porque esto que acá está apoyado, si se patina o alguien se le va para abajo y justo pasa una persona, tenés un problema, lastimaste a alguien. Entonces, fíjense la escalera que sobresale 1 metro por arriba del borde donde está apoyado. Esta escalera encima tiene para apoyar sobre el techo, para no apoyar contra la canaleta. Una chica que está trabajando. Plan de seguridad e higiene o procedimiento de trabajo seguro. Esto yo lo había hablado con algunos chicos en una charla que nos dieron particularmente en el INTI, y nos decían que o tenés un plan de seguridad e higiene o desarrollás para el lugar donde se va a hacer la instalación un procedimiento de trabajo seguro. ART o seguro de accidentes laborales personal. Hay muchos tipos de seguro para las instalaciones. Elementos de protección personal. Acá olvídense o sea, decirle a alguien con el que te vas a asegurar es una instalación fotovoltaica, no tiene mucho sentido. Es un electricista que va a trabajar en techo. Es el tipo de seguro que tienen, no hay uno específico para fotovoltaica. Con altura, sí. Hasta 12 metros normalmente. Elementos de protección personal. Subrayo personal porque es de cada uno su casco, cada uno sus guantes, cada uno sus botas, cada uno su ropa. No son colectivos, no se comparten. Entonces la responsabilidad de ese elemento es de la persona en sí.
Y capacitación, es lo único que tenemos que nos protege de cualquier accidente en la obra en general. Este es el techo que les comentaba antes, en Lima, ¿es esto? Este techo son solo 4 paneles, nos llevó un día entero trabajar ahí arriba. Normalmente uno hace una instalación entera en un día y medio, acá solamente trabajar ahí nos llevó un día por la distancia, por cómo teníamos que movernos con los módulos, lo complicado que era, la inclinación que tenía el techo. Son cosas que hay que mirar y tener en cuenta cuando uno va o a dimensionar o a cotizar o a hacer una visita de obra, ¿no? Módulos y baterías, lo hablé la otra vez, lo repito, no se apagan. Entonces, trabajamos siempre con elementos de protección personal adecuados a la tensión. Acá tenemos al señor Yorcito a mano desnuda metiendo un cable que será un 50 milímetros arriba de 2 baterías. Supongamos que tiene algún problema de presión, se desmaya, se cae arriba del banco de baterías con una pieza de cobre con 2 bornes desnudos, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tratar de evitarlas. Guantes, mangas largas, ¿no? Ese tema para manejar baterías, tener los protectores oculares y después evitar las conexiones en series grandes antes de asegurar los conductores. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que cablear 10 módulos hasta este inversor, voy a poner primero acá, voy a ir al seccionador, voy a salir del seccionador con el cable hacia los módulos, voy a conectar el primer módulo y el último. No voy a armar la serie. Mientras yo no arme la serie, no tengo tensión ahí. Entonces, no tengo problemas, no tengo riesgo. Trabajamos sin armar la tensión. En banco de batería trabajamos de la misma manera. Ponemos la primera batería que va a armar la cadena a la barra, la segunda batería al fusible extraído, no está puesto el fusible, y después empezás a ir cableando de una batería hasta la otra, dejás el medio abierto, empezás del otro lado, dejás el medio abierto, siempre vas midiendo antes de conectar. O sea, voy a frenar un poquito y les voy a decir cómo funciona esto. Voy a conectar el banco de baterías, chicos, echo a todo el mundo, apagan la radio, no me habla nadie y empezás a laburar. Tranquilo, mido, pongo cable, aprieto, mido otra vez, pongo cable, aprieto, mido de vuelta. Si aparece tensión, no pongo cable. Porque si hay tensión y pongo un cable, va a haber corriente. Entonces ahí puede haber un problema, puede haber un error en algún punto. Experiencia personal, nos pasó de un banco de batería en cortocircuito. El cable de 10 milímetros se pela como si fuera nada, se evapora como un fusible y se convierte en una lámpara incandescente durante un rato hasta que eventualmente se corta. En el medio hay humo, hay todo corriendo para todos lados. Y fue un error humano, que es lo clásico, la mayoría de los errores vienen por ese lado. Estaban armando, nadie vio un par de cables sueltos atrás de la batería. Eran positivo o negativo, se pegaron los cables y no se podía frenar con nada eso. Entonces ahora vamos a ver algunos métodos que usamos para evitar ese tipo de errores. Sí. Sí, de hecho en la obra tenés que tener un matafuego. Tenés que tener un matafuego a mano. Pero además de tener el matafuego, que es un requisito de seguridad, tenés que laburar así. Tenés que laburar con doble chequeo de todo. O sea, como medición y contacto breve. ¿Qué es eso? Yo estoy armando el banco de baterías, voy de la batería 2 a la 3. Voy a poner en serie. Pongo adentro de mi mano una de las puntas del cable, tengo el guante dieléctrico, pongo el primer borne y antes de poner en el borne de la siguiente batería, yo ya medí, ya vine con el multímetro, medí, no hay tensión. Antes de ponerlo definitivamente, por las dudas le das 2 golpecitos. Si no hay chispazo, sigue todo bien y ahí pones el borne. Porque vos decís, no, yo ya medí, listo, lo conecto. Siempre podés perder de vista qué está pasando con algún cable. Entonces, chequeás todo 2 veces. Medís, tocas, medís, tocas, medís, tocas. Así vas armando el banco de batería. Cuando llegas al final, si armás toda la serie y vos tenés baterías de 2 voltios
medís 48 voltios en el extremo, está todo bien. ¿Se entiende? Lo mismo se aplica para los módulos. O sea, terminé de hacer lo que les decía. Fui de acá a la seccionadora, de la seccionadora al primero y el último módulo. Voy a armar la serie. Bueno, el 1 con el 2, el 10 con el 9, el 9 con el 8 con el 7, y voy siguiendo. El 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5, el 5 con el 6. Cuando yo una el 6 con el 7, acá voy a tener 500 voltios. Entonces esto tiene que estar abierto, o sea, la protección abierta, no en contacto, tiene que estar seguro de que no hay nadie manipulando los tableros en ese momento. Es muy importante toda esa parte, porque lo que hablamos, módulos y baterías no se apagan. Este es el ejemplo del diagrama que les mostraba antes, de cómo van quedando. Acá se ven el armado de las series de baterías, cómo están conectadas. Son 5 series en paralelo. Aparte, no me gusta a mí tantas series en paralelo, porque puede haber mucha circulación de corriente entre ellas. Lo más recomendable siempre es hasta 3, 4 como mucho. ¿Cómo? Claro. Estas están de a 8 baterías en serie y después acá están todos los positivos, todos los negativos a una barra. ¿Cómo sería esto sin el cableado? Entonces sería así. Esto acá sin el cableado. Entonces cuando vos vas a armar, ¿por dónde arranco? Y arranco poniendo de acá a acá. Estos celestes no están puestos. Los voy poniendo después, una vez que el negativo lo puse a la barra. Una vez que puse positivo al fusible, negativo a la barra, ahí empiezo a armar la serie. ¿Por qué? No tengo ningún cable que va a tener tensión y está suelto dando vueltas por algún lado. Eso es importante. Pues lo mismo, ese cable ahí colgando, vos perdés contacto visual, no sabés dónde está, no sabés qué pasó. Entonces, asegurados siempre los cables, de extremo a extremo. En los módulos fotovoltaicos, lo mismo. Sí. Y levantás el fusible. Sacás el fusible, sí. O sea, ya trabajás con la fusilera abierta. Siempre las protecciones abiertas y vas extremo a extremo los cables, para no tener que tener un riesgo de una circulación de corriente. Y siempre medís antes de conectar. Yo estaría armando estos celestes, mido entre este borne y este borne, no hay tensión, pongo el cable de un lado, pongo el cable del otro, paso al siguiente batería. Es la forma más segura de hacerlo. Y acá yo ya tendría asegurados los extremos de cable. Con los paneles lo mismo. Antes de bajar con las conexiones, todo asegurado hacia el tablero. O sea, lo último que voy a conectar van a ser las cadenas de módulos, van a ser las cadenas de baterías, según el equipo, ¿no? Acá tenemos otro dibujo de un banco de baterías, donde en este caso se armaron primero las series y después se fueron tirando las distintas series a la barra y a los fusibles. Lo mismo, 7 baterías en paralelo, a mí mucho no me gusta, son muchas baterías en paralelo. Hay diferencias entre baterías, va a haber circulación de corriente. Esto es un diagrama de un sistema ya conectado a red, donde hay 2 ramas puestas en paralelo en la misma protección, y nos vamos a meter en un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante de vuelta, que es qué pasa con las tensiones altas y las termomagnéticas que no son para esa tensión. Acá estamos en corriente continua. Corriente continua no tiene paso por cero, entonces el arco es más difícil de extinguir. Bueno, hay documentación, después más adelante está la documentación, de distintas compañías que te dice que vos tenés que seriar polos. Entonces, tenés una tetrapolar para cortar 2 polos. Entrás, salís, volvés a entrar y recién ahí salís. Entonces ahí lográs más cantidad de aperturas en serie, con lo que disminuís el arco, cortás el arco a la mitad. Eso se reparte el arco entre varias aperturas. Eso está en la documentación, tanto de ABB como de Schneider, y es bueno tenerlo en cuenta. Los seccionadores que traen los equipos hacen eso adentro ya. Tienen entrada y salida, entonces cortan el arco en varios lugares. Sí. Entraba, sí, en el mejor armado de los tableros se veía la seccionadora. Entraba, volvía a pasar y volvía a salir. Eso que te abre en 3 partes el arco, entonces el arco es más fácil de extinguir de esa manera. Lo mismo, experiencia
100% personal, cambio de diseño en un sistema que conectamos, queda una termomagnética bipolar que antes iba a manejar hasta 150 voltios y pasó a manejar 300. Tenemos que hacer la prueba de cortocircuito, ponemos los 10 módulos en cortocircuito, abro la termomagnética y el arco nunca se extingue. Sigue circulando corriente, se escucha el arco adentro de la termomagnética y yo seguía midiendo. 10 amperes, 360 voltios, no lo cortó nunca, no interrumpió. Y sacamos tetrapolar de vuelta, error en el diseño que no se llevó a la documentación, que no se llevó a la obra. En realidad un error, un cambio en un requisito de un equipo. Pero son cosas que pueden pasar eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos fuimos para atrás. Bueno, esto es una parte del reglamento 712 de la Asociación Electrotécnica Argentina. Se puede comprar, está vigente, tiene tipos de sistemas de puesta a tierra. Me preguntaban antes sobre los tipos de sistemas de puesta a tierra. Fíjate que dice que conductores activos del lado de corriente continua está permitida si existe separación simple entre los distintos lados. O acá este fue el error de tipeo. Separación simple, tenemos que tener por lo menos un transformador ahí 1 a 1 con separación galvánica, entonces empieza a hacerse más complicado. La mayoría de estos equipos no trabajan con polo puesto a tierra, son flotantes la parte de fotovoltaica. Y protección contra corrientes de sobrecarga, muy importante esto. Puede omitirse protección contra sobrecargas de los cables de cadena fotovoltaica y grupo fotovoltaico si otra vez me apareció esta palabra, si la corriente admisible del cable es igual o superior a 1,25 veces la corriente de cortocircuito en condiciones de ensayo normalizadas. O sea, si el módulo me da 9, vamos a redondear, me da 9 amperes y el cable aguanta más de 12,50, no necesita protección contra sobrecargas. ¿Por qué pasa esto? Porque el módulo no tiene manera de llegar a ese 25% más de la corriente de cortocircuito que genera. Esto está en el reglamento. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso simplifica las conexiones, simplifica los tableros, simplifica un montón de cosas. Por ejemplo, termomagnética de continua. Un problema conseguir termomagnética de continua. Podemos ir a fusibles. Fusibles sí podemos usar. Entonces, ya con esto, sobre todo en instalaciones chicas, en instalaciones grandes, uno no va a tratar de hacer esto. Vas a poner un tablero con protecciones, aunque sea para tener los puntos de seccionamiento y para poder medir en esos puntos. Pero sí tengan en cuenta que el reglamento te pide esto. Por otro lado, del lado de corriente alterna, te dice que debe estar protegido por sobrecargas y después de... en el planito, ¿se acuerdan que yo lo mostré? Tiene que estar también el diferencial. O sea, tiene que tener termomagnética y diferencial. Estamos hablando de estos equipos conectados a red. ¿Alguna duda con esto? Sí. Mira, este seccionador, no, porque primero secciona y después sacas el fusible. Sí. Pero eso eran sistemas más para la parte de baterías 24, 48 voltios, donde no vas a tener un arco grande. Pero si vos tenés 300 voltios, como te decía, de corriente continua, sí vas a tener un arco. Pero fíjate que acá, por ejemplo, primero seccionás y recién ahí podés sacar el fusible. Entonces no vas a tener un arco, ya está abierto el circuito. Está bien. Eso es uno de los elementos de seguridad. Otra parte del reglamento, medidas para eliminar interferencias, para evitar tensiones inducidas. Esto es importante, hay que evitar los loops. ¿Qué es un loop? Yo tengo todos los módulos y pongo todos los módulos con la caja de conexiones para arriba y los voy a poner todos en serie. Entonces yo estoy yendo con una línea de cables para acá, después me estoy alejando 1,50 m para arriba y estoy volviendo por la línea de cable hasta donde tengo los dos cables que bajan. Bueno, eso no se hace. O los pones cabeza con cabeza, los módulos, los cajas de conexiones. Vamos a mostrar la caja de conexiones.
cajas de conexiones que tenemos acá. Esta es la caja de conexiones, los terminales MS4 son IP67. El módulo que va acá arriba va a tener la caja de conexión de este lado. Se va a estar de cabeza el módulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que es el último de la serie, se va a conectar al módulo que está arriba. No va a recorrer hasta la otra punta con un cable, porque si no lo que está generando es un bucle. No, ahora lo volvemos a ver. Está generando un bucle. Acá lo tienen más en diagrama. ¿Qué es este? Eso, en caso de una descarga atmosférica cercana, tiene mayores posibilidades de generar por inducción una corriente, una sobretensión, perdón, no sobrecorriente, una sobretensión en el equipo. En cambio, si lo haces de esta manera, el área es menor y no tenés tantas posibilidades, no quiere decir que no haya, pero hay menor posibilidad de que haya corrientes inducidas. ¿Se entiende? Ese es uno de los puntos. Después las descargas atmosféricas que hablaban antes. El reglamento te dice que si no lo tiene incorporado de fábrica hay que ponerlo. Entonces es importante ver si el equipo lo tiene incorporado de fábrica o no. Descargadores de sobretensiones. Y si no, tiene que cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. Va el descargador, normalmente va descargador y una termomagnética después. Conformidad de las normas, lo que les había comentado antes, BDE 012611. Esto es lo que dice el reglamento. Este reglamento es de 2015, tengan en cuenta también, ¿no? El loop, como les había mostrado antes, y acá llegamos a un poquito cálculo de cómo elijo distintas protecciones. Estas dos empresas dicen en esta documentación que yo puedo usar termomagnéticas de corriente alterna en corriente continua si sobredimensiono en un 40% la corriente de diseño del sistema. O sea, si yo voy a pasar 10 amperes por un cable, la termomagnética podría ser una de 10 amperes, bueno, no, tengo que calcular como que en realidad van a ser 14 amperes lo que va a pasar. Y ahí puedo usar la termomagnética de alterna en continua. Esto se incluyó en el reglamento porque alguien hinchó mucho los quinotos para que se incluya. Levante la mano el que molestó para que se incluya, porque conseguir térmicas de continua acá era muy difícil, estamos hablando de hace unos años, ¿no? Ahora hay algunos elementos más, pero era complicado. Entonces quedaba fuera de muchas cosas no poder poner una termomagnética. Si bien uno podía poner fusibles, la termomagnética es más cómoda para trabajar en general. Interrupción, lo que hablábamos antes, de polos separados. Lo mismo, está en este documento de ABB, hasta 250 voltios de corriente alterna, con dos polos cortaba. Acá tendría que haber sido corriente continua, perdón, ahí me equivoqué yo. 600 voltios, tiene que interrumpir en tres polos, entre 600 y 1000, estamos hablando de casi 800 voltios, tenés que interrumpir en 4 polos. O sea, tenés que pasar por lo menos por 4 aperturas. Sí. Sí, disculpa, las termomagnéticas son, vamos a decir, unipolares o... No, bipolares. El reglamento siempre te pide bipolares. Ah, unipolares, una por cada polo. Sí. Okay. Y ojo, el reglamento es clarísimo. Dice, tienen que ser termomagnéticas en las que el fabricante tenga documentación que te avale para hacer esto. O sea, acá ABB y allá Siemens. Esos son los dos que yo tengo. A lo mejor alguno más lo tiene, yo no tengo documentación. Pero se incluyó de esa manera. ¿Cómo? Hay que buscar en Schneider si tiene la documentación. Y por último acá, caída de tensión. Los fabricantes de inversores en sus informes que te dan toman lo que es a nivel internacional, se toma el 1%. 1% de caída desde los módulos hasta el inversor y 1% desde el inversor hasta el punto de interconexión. Eso es lo que están manejándose internacionalmente. 1% uno dice, bueno, es bastante corto la caída de tensión, pero no se olvide que estás trabajando casi en 500 voltios de continua. Entonces, vos elevás la tensión, baja la corriente, te podés ir más lejos sin perder energía en el cableado. Toda esta parte,
como les decía antes, conviene que alguien que ya es electricista, que ya sabe hacer los cálculos de calidad de tensión y que sabe hacer las partes de calcular las termomagnéticas y los fusibles y demás, se encargue de un poco de esta parte. Ya estamos hablando de un punto específico de la instalación. 1% es el máximo admisible. Sí. Aclaración, la norma no dice nada. Sí dice el reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para instalaciones domiciliarias que entre un principal y un seccional no puedes tener más del 1,5. Entonces, esto se adecua un poco a eso. Rapid Shutdown System. ¿Qué es Rapid Shutdown System? Estos son sistemas que empezaron a aparecer en Estados Unidos a partir de que, con cantidad de instalaciones que tenían ellos, aparecían incendios en los que estaban involucrados sistemas fotovoltaicos. No quiere decir generados por estos sistemas fotovoltaicos, pero sí que hubo un incendio en una vivienda y un sistema fotovoltaico. Volvemos a lo anterior, los módulos fotovoltaicos no se apagan. Tenés 600 voltios y gente con agua, que son los bomberos. Entonces tenés dos cosas que no van muy bien juntas. Entonces aparecen estos sistemas que, ¿qué es? Al lado del inversor, un interruptor que lo que hace es abrir la cadena arriba de los módulos. O sea, vos tenés la posibilidad de interrumpir como si subieras y desconectaras los paneles. Entonces ahí deja de haber tensión en ese punto. Es bastante nuevo en Estados Unidos, o sea, nuevo entre comillas. En la NEC del 2017 se incluye y es algo que se está empezando a ver afuera más a menudo. ¿Cómo? Está montado atrás de... Estos son sistemas con optimizadores que se toman como Rapid Shutdown System y están montados atrás del panel. Si no, se ponen cercanos a la cadena de módulos y abren el circuito ahí. Claro, cercano a donde están los módulos, porque vos vas a tener que interrumpir toda esta línea, si no, no la podés interrumpir. Sí. ¿En qué caso interrumpe? ¿Automáticamente o lo interrumpís manualmente? Estos sistemas se interrumpen automáticamente y manualmente. O sea, tiene seguridad que si llega a haber una fuga y el equipo se apaga, el sistema abre, y además tiene el hecho de que si llega alguien y tiene el clásico botón de emergencia, también abre. ¿Se entiende? Son... como si fuera un disparador de mínima tensión al nivel de los módulos. Javi. Sí. Javi. Ah, pensé que me llamaban a mí. Esto es un sistema de varios equipos. Acá tienen el seccionador, lo que dice la normativa de Estados Unidos. Acá no hay nada todavía de esto, tengan en cuenta. Es que al estar tan cerca de los módulos, el seccionador, o sea, si yo este seccionador lo pongo arriba, cerca de los módulos, ya eso se considera como capacidad de interrupción a nivel del módulo. No tengo que poner un adicional por la distancia. Esto es de la revista Solar Professional que les decía antes. Acá está la caja de conexión, entonces tenés las tensiones involucradas en general en el sistema y ahí es donde tendría que estar el desconector, el medio de desconexión. Y esto está todo... Fíjense que está arriba de 80 voltios y está todo puesto en serie. Entonces, tener que tener, todo esto se considera en riesgo. Esto lo saqué para que vean de dónde viene este tema. Es una estadística italiana, la única que encontré, de cantidad de incendios que involucren sistemas fotovoltaicos, no producidos por el sistema fotovoltaico, sino casas que tenían sistemas fotovoltaicos. Y fíjense cómo se dispara hasta un momento de pico donde no había mucha conciencia. En la nota explica bien, que de hecho está en la bibliografía, esta nota está puesta del PDF en la bibliografía, involucra mucho de lo que es malas prácticas, de lo que vimos antes. Muchas instalaciones, crecimiento exponencial de instalaciones hechos por gente que no seguía lineamientos de seguridad eléctrica. Entonces aparecieron una cantidad de casos donde hubo incendios y estaban involucrados sistemas fotovoltaicos y después empiezan a bajar a medida que se empieza a aplicar más estrictamente lo que es reglamentación. Para que vean dos
incendios. Este es una caja de combinación encendida. Nadie puede, salvo que interrumpas la cadena en algún lado, eso va a seguir teniendo tensión y va a seguir alimentando ese corto todo el tiempo. Y esto es resultado después de un incendio. Acá tienen la fuente, si no me equivoco, era en Estados Unidos este. Es algo que nosotros estamos lejos de esto, pero bueno, hay que ir viendo que si uno no cumple con las normas pasa esto. Sí. Ficha MC4. No, la ficha MC4 no la podés usar para desconectar porque no sería rápida la desconexión. La ficha tiene un clip que una vez que queda agarrada no sale con el viento normalmente, no sale si vos tironeás del cable, entonces no es un medio de desconexión. Y además la ficha no está hecha para ser desconectada bajo carga. También suponemos que un incendio es una situación bastante particular. Podrías igual abrir por ese lado, pero la ficha no te va a dejar. En cambio el Rapid Shutdown es como si fuera un contactor puesto al nivel de, o un relé puesto en el medio de la cadena. Entonces vos tocás acá y se apaga. Eso ha sido todo. Fue bastante rápido la última. Muchas gracias.